Muy buenos días, mis queridos amigos que nos escuchan, nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de los estudios que se comparte cada mañana, cada día. En esta oportunidad les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ya nos encontramos el día de hoy en el primer día de la semana y como costumbre les invitamos pues de que también se puedan unir y también puedan escuchar ahí donde te encuentres los temas que cada día se presenta para beneficio de cada uno de nosotros. Antes de iniciar el estudio, te invito ahí donde te encuentres, nos puedas acompañar a través de la oración. Amado Señor, has creído conveniente que una vez más, Señor, nos encontremos a través de tu palabra, a través de la oración, suplicándote en cada momento de nuestras vidas que sea usted, a través de su Espíritu Santo, quien nos pueda capacitar y nos puedas enseñar para poder escudriñar tu palabra, para obtener, Señor, esos tesoros escondidos que están allí para beneficio de la humanidad, y que podamos, Señor, como seres humanos, como hijos tuyos, nos podamos apropiar, Señor, de ese conocimiento que tienes para nosotros. No somos dignos, Señor, de ser llamados hijos tuyos, pero gracias a los méritos de tu Hijo Jesús, podamos tener, Señor, ese privilegio hoy en día de ser llamados hijos tuyos. En esta mañana, Padre Celestial, te suplicamos que nos puedas enseñar, que puedas poner palabras en estos labios inmundos para poder, Señor, entender tu sagrado ministerio. Acompáñanos y acompaña a todos tus hijos donde se encuentren. Te lo pedimos en el precioso nombre y en la justicia perfecta y la sangre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. El título para el día de hoy se titula Educación Superior. Entramos a una etapa nueva en el tema de la educación, y es la educación superior. Según las estadísticas, en qué etapa aproximadamente o a qué edad los jóvenes están listos para entrar a esta nueva etapa de la educación superior es aproximadamente de 18 a 24 años. Un aproximado donde nuestros jóvenes se preparan para que puedan entrar en una etapa de la enseñanza superior que era diferente a la etapa que se había estudiado en la enseñanza o en el estudio anterior. Y es interesante como padres conocer cómo era o cómo es la educación superior hoy en día, en nuestros tiempos, y cómo fue la educación superior basado en la enseñanza que Dios le dio a su pueblo. Vamos a ver el día de hoy cómo era o cuál era la diferencia entre la educación que ofrece el mundo hoy y la educación que vino de propio nuestro Dios para su pueblo. Vamos a ir a una de las preguntas del estudio de esta mañana. Dice, ¿cuál fue el plan de Dios para la educación de los hebreos? Veremos el contraste de que cómo fue el plan de Dios en la educación de los hebreos con la educación de que el mundo hoy en día nos ofrece, y cómo la educación superior se hallaba disponible para aquellos que eran llamados a enseñar. No solamente podemos decir que hoy en día el mundo ha inventado o ha puesto la educación como un ejemplo. La educación ya existía en el pueblo de Dios desde muchos antes, pero con unos principios muy diferentes de lo que el mundo hoy en día nos ofrece. Dice
el libro de Salmos, el capítulo 32, el verso 8. Te invito ahí donde te encuentres. Abramos la palabra del Señor y dejemos que Él nos conteste y Él nos diga de cómo es la manera de la educación en los tiempos del pueblo de Israel. Salmos capítulo 32, verso 8. Dice la palabra del Señor: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vemos aquí la palabra donde el Señor está en primer lugar como el educador, como el maestro. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Hoy en día hemos dejado al maestro de los maestros, al que conoce el principio y el fin, el que conoce el futuro de la humanidad, ya que Él es el que debe ser nuestro maestro y Él es el que conoce nuestros caminos. Él dice, sobre ti fijaré mis ojos, porque Él es el que nos observa, el que conoce nuestra salida y nuestra entrada. Vamos a ir al libro de Malaquías, el capítulo 2, verso 7. Malaquías, el capítulo 2, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que da la sabiduría? Es Jehová. ¿Quién es el que lo obtiene esa sabiduría de Jehová? Son los sacerdotes de aquel momento, cuando ellos eran los maestros encargados de enseñar a los jóvenes y también a sus familias. Y también quienes eran los sacerdotes que eran encargados de enseñar en sus hogares, eran los mismos padres de familia quienes recibían la enseñanza del mismo Dios. Entonces, el padre de familia era el primer maestro en el hogar, quienes de ellos salía la enseñanza que recibían de Dios y puedan transmitir en sus hijos. Entonces, encontramos cómo el Señor dirigía a su pueblo en aquellos tiempos, cuyo maestro y líder era Él mismo, y de su palabra se capacitaba el padre de familia, la madre de familia, y ellos transmitían esa educación, esos principios a sus descendientes, sus hijos. Vamos a leer el libro Patriarcas y Profetas, la página 642 y la 643. Vamos a leer lo que dice. Dice, las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaba en la mente de los jóvenes hebreos, ¿no? Se le educaba para que pudieran discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como en las palabras de la revelación. Tal fue la educación de Moisés en la humilde choza de Gosén, de Samuel por la fiel Ana, de David en la morada montañosa de Belén, de Daniel antes de que el cautiverio le separara del hogar de sus padres. Tal fue también la educación del niño Jesús en Nazaret y la que recibió el niño Timoteo, quien aprendió de los labios de su abuela Loaida y de su madre Eunice las verdades eternas de las Sagradas Escrituras. Entonces, es interesante ver aquí en esta parte
de quiénes fueron los primeros maestros, tanto en la niñez y en esta etapa de la juventud en la educación superior. Aún se continúa como padres que ellos deberían ser los primeros educadores en el hogar. ¿Y cuál era el tema en este punto, en esta área de la educación superior? Seguían los principios divinos. Se le enseñaba de las escrituras a los hijos. Los padres eran los primeros maestros que a través de la escritura enseñaban a sus hijos en sus hogares. Y vemos también la segunda parte que dice, mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Encontramos, mis amigos y hermanos que nos escuchan, encontramos esta escuela de los profetas como un lugar superior de la enseñanza para los hijos en aquel momento. Y me pregunto, y nos preguntamos todos, ¿quién establecieron estas escuelas de los profetas? ¿Para qué y por qué lo establecieron? Tenía que haber un por qué y para qué. ¿Y quiénes lo establecieron? ¿Qué estaba pasando o cómo era la enseñanza en aquel tiempo? ¿Y cómo era la enseñanza que Dios quería para su pueblo? En el mismo testimonio de Patriarcas y Profetas, dice que el plan de Dios era de que sirvan, mira, lo voy a leerlo en la página 643 de Patriarcas y Profetas, el párrafo 1, parte media, dice, las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada. O sea, vemos que el problema de la educación no es solamente de hoy, sino que el problema de la educación ya viene desde antes. Y el Señor quería tener un pueblo diferente, con diferente conocimiento, con diferente estudio, con diferentes principios que la que el mundo hoy en día ofrece. Hoy en día la educación superior no tiene los principios básicos para que nuestros hijos sean educados con respeto al Señor, con temor a Dios. Dice que las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación al suplirla con hombres capacitados para obrar en el temor de Dios y como jefes y consejeros. En pocas palabras, estas escuelas se establecieron para que sirvan como barrera generalizada que el mundo en aquel momento, en aquel entonces, ya estaba sufriendo de muchos errores, de muchos malos enseñanzas y malos principios, que en lugar de servir para desarrollo de nuestra juventud, era de que se llegue a la peor y aún más a una corrupción total. ¿Para qué más fue establecido esta escuela? Para que nuestros hijos o para que los hijos de aquel entonces puedan familiarizarse más y conocer cómo era y qué es lo que Dios deseaba de que su pueblo sea un pueblo diferente de lo que el mundo ofrecía.
ya que en aquel tiempo la corrupción ya estaba y como lo vemos hoy en día, es terrible. Es terrible porque si nosotros como padres de familia enviamos a nuestros hijos para que sean educados, ya que se nos se nos ha implantado ese conocimiento de que nuestros hijos deben ser eh, personas de bien cuando van a recibir una educación superior. Pero es todo lo contrario, mis amigos. Es todo lo contrario. Voy a seguir leyendo esta parte. Dice, con el fin de lograr este objetivo, Samuel reunió compañía de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. A esos jóvenes se los llamaba hijos de los profetas, mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iban agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Gozaban de respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Qué interesante. Vemos a una clase de maestros que se establecieron en estas escuelas para aquellos jóvenes que les gustaba o que querían aprender más de lo que ya el Padre les había inculcado en sus hogares. Si aquel joven quería tener o quería recibir una educación más de lo que ya el Padre había cimentado en su hogar, entonces estaba designado de poder ir a esta escuela de los profetas para seguir preparándose en los caminos que el Señor ya había establecido. Entonces, aquí vemos cómo era la educación en aquel tiempo. Vemos a los padres como los primeros maestros y a los hijos como los alumnos. Y cuando el hijo o la hija ya se encontraba en una etapa de una edad ya más avanzada, de entre los 18 a 24 años, si le gustaba seguir estudiando o se evocaba en aprender más, entonces era dirigido a esta escuela de los profetas para continuar con la enseñanza. Qué interesante, mis amigos. Entonces la pregunta dice, ¿cuál fue el plan de Dios para la educación de los hebreos? Los padres. El plan de Dios es que los padres fueran los primeros maestros en sus hogares. Así lo estableció el Señor. Y cómo la educación superior se hallaba disponible para aquellos que eran llamados a enseñar. Para aquellos que estaban llamados a enseñar, se establecieron las escuelas de los profetas. Por eso dice, ¿cuál fue el plan de Dios para la educación de los hebreos? Y cómo la educación superior se hallaba disponible para aquellos que eran llamados a enseñar. La disponibilidad de esta enseñanza estaba en las escuelas de los profetas. Ahí estaba el lugar donde los hijos se podían preparar de una manera más profesional, por decirlo así, pero en los principios y caminos del Señor. Qué interesante. Vamos a una segunda pregunta. ¿Qué recomendación hace el Señor para nuestra educación? ¿Qué recomendación hace el Señor para nuestra educación? El libro de Mateo capítulo 6, verso 19 y 21. Mateo, el capítulo 6, verso 19 y verso 21. Vamos a leer la palabra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es la recomendación que nos hace el Señor para nosotros como padres y poder transmitir
a nuestros hijos. ¿Cómo es que el Señor nos insta a que como seres humanos nuestra mirada no debe estar en las cosas terrenales, ni en los tesoros que hoy en día el mundo nos ofrece, como el dinero, los negocios, eh, diferentes formas que podamos enriquecernos aquí en este lugar donde el Señor ha creído conveniente de que nosotros vivamos. Y no es malo. Una vez más podemos decir que no es mal tener bienes o obtener riquezas. El problema es que cuando dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. El corazón, la mirada o nuestros principios no deben estar puestos en esta tierra. Todos conocemos que algún día el Señor nos llamará al descanso y todo lo que habrá socavado nuestra vida no llevaremos ni siquiera ni una arena o ninguna riqueza que hayamos obtenido cuando vayamos al descanso. Y, y si nuestra vida ha sido consumida solamente en obtener bienes materiales en este mundo, habremos descuidado la vida que le habíamos dedicado a Dios, lo habremos descuidado totalmente y nuestra salvación estaría en peligro. El testimonio Discurso Maestro de Jesucristo, la página 77, dice: estos tesoros que Cristo considera inestimables son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. A los discípulos de Cristo se los llama sus joyas, su tesoro precioso y particular, dice él. Como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Cristo, el gran centro de quien se desprende toda gloria, considera a su pueblo purificado y perfeccionado como la recompensa de todas sus aflicciones, su humillación y su amor. Lo estima como el complemento de su gloria. Se nos permite unirnos con Él en la gran obra de redención y participar con Él de las riquezas que ganó por las aflicciones y la muerte. El apóstol Pablo escribió de esta manera a los cristianos tesalonicenses: ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Eso debe ser nuestra riqueza y nuestro tesoro que debemos atesorar. Ante los ojos de Dios somos inestimables. Las riquezas y la gloria de su herencia de los santos. Mis amigos, hermanos, padres y madres, que ustedes de una y otra manera escuchan estos mensajes. Y si ustedes han creído conveniente escucharlos y seguir esta cadena de estudios, el Señor, a través de su infinita sabiduría, Él conoce, Él sabe cuáles son las necesidades que tú tienes en tu hogar y cómo la educación está siendo enseñada a través de tus hijos o cómo la están recibiendo. Tú conoces cómo es tu hijo y tu hija. Yo como padre conozco los míos. Y si bien es cierto, nuestros hijos, al querer estudiar o al recibir la educación que hoy en día el mundo ofrece, no es para que tus hijos se acerquen más a Dios. Sinceramente, como padre yo lo digo, y tú también como padre que escuchas este mensaje, tú conoces que la enseñanza que ofrece este mundo no es una enseñanza de donde tus hijos le enseñen los principios basados en la palabra de Dios. Al contrario, se está educando a nuestros hijos para que ellos puedan ser mejores que los padres
entre comillas, y podemos decirlo así, de que ellos también en su mente va a ser impregnada de que ellos tienen que, a través de la educación, se les imprenta y se les dice, tú como estudiante tienes que ser mejor y tienes que pensar en que tu profesión que estás llevando va a ser mejor y no solamente para que tú te quedes con el papel o el certificado o el título que tú vas a recibir, sino que tienes que ser un hombre de bien. Tienes que llegar a ser tu empresa, tienes que llegar a ser uno de los mejores ingenieros que el mundo hoy ofrece, uno de los mejores médicos, pero de Dios no hay nada de esta enseñanza. Por eso es que hoy en día vemos a jóvenes con el ego de que si se encuentra con una persona de que quizás no ha podido tener una educación que ofrece el mundo, ¿cómo es posible decir no o llegamos a una comparación de que aquel hombre o aquel joven no puede competir y decir yo soy superior que tú? No. Eh, yo he estudiado para poder ser algo en la vida. Yo he estudiado para tener mi empresa. Yo he estudiado para ser profesional, donde el ego se cultiva más que la humildad y donde tú prácticamente te olvidas de que hay un Dios quien dirige la educación del ser humano. Pero hoy en día la educación ha sido puesta en manos de hombres que ni siquiera conocen y temen al Señor. ¿Qué educación están recibiendo nuestros hijos? Es interesante conocer cómo era la educación anterior y cómo es la educación que hoy en día el mundo ofrece a nuestros hijos. Entonces, esta educación que hoy en día ofrece el mundo es una educación donde al ser humano le inculcan a que ellos tienen que ser ricos, de que tienen que tener posesiones, pero se han olvidado totalmente de las riquezas que Dios ofrece. Por eso dice, ¿qué recomendación hace el Señor para nuestra educación? Él hace la educación de que nosotros no atesoremos tesoros aquí en esta tierra, sino que atesoremos los tesoros que Cristo nos da, las riquezas de su gloria, que son la herencia, dice, de los santos. No debemos poner nuestra mirada en este mundo, ya que este mundo muy pronto terminará y en vano habrá sido el esfuerzo, nuestra vida totalmente dedicada a los negocios, que solamente nos llevará a la perdición y habremos una vez más perdido nuestra salvación que el Señor nos ofrece. Mis queridos hermanos, amigos, quienes siguen estos estudios, que sirva de algún provecho para tu vida, para tu familia, y que el Señor pueda dirigir nuestros pensamientos y pueda dirigir la educación también de nuestros hijos en el temor de Dios. Que el Señor me los bendiga, mis queridos amigos, y con su servidor será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga.